Buenas noches con todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Importancia del desarrollo del talento y educación digital en el sector público. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales harán llegar al ponente para que estas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a la doctora Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Adelante. Buenas noches tengan todos nuestros participantes. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida esta noche a la conferencia magistral Importancia del desarrollo del talento y la educación digital en el sector público. Esta noche contamos con la presencia del licenciado en comunicación Elohim Mona Rivas, quien nos hablará sobre algunos de los desafíos encontrados para la formación de servidores públicos en el Perú, así como propuestas para el desarrollo del talento a través de procesos de aprendizaje de calidad en el contexto digital derivado de la pandemia del COVID-19. Asimismo, contamos con la presencia, como todas las noches, de José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú, a quien también le damos las gracias por su participación. Doy pase a Betsabe nuevamente para la presentación oficial de nuestros ponentes y nos encontramos en unos momentos en la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Acto seguido, palabra de presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Carla, buenas noches. Gusto compartir contigo este día. Igualmente, Elohim, un placer tenerte, amigo, en esta oportunidad, en este espacio. Seguro nos vamos a llevar una gran exposición de tu parte sobre este tema tan importante que ya lo educacional, desarrollo de capacidades, habilidades. Dentro de este periodo de charlas se ha tocado mucho la necesidad de fortalecer las capacidades y habilidades digitales de todo el sector público y estoy seguro que a través tuyo vamos a potenciar y afinar mejor esas ideas y resaltar esa importancia que se requiere actualmente. Muchas gracias nuevamente, Elohim, y gracias, Betsabe, por la presentación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor José Burga, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Ahora sí, damos inicio a la conferencia magistral Importancia del desarrollo del talento y educación digital en el sector público, que estará a cargo de Elohim Mona Rivas, quien es emprendedor, consultor y docente universitario, es socio fundador de Civiclass, comunidad de servidores públicos que hace más fácil el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad y crecimiento profesional para construir un Estado confiable, efectivo e innovador. Ha sido además jefe de responsabilidad social en el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima. Fue jefe de la sección política de la Embajada Británica y responsable de las prioridades de la Oficina de Cumplimiento del Gobierno de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesor técnico para la estrategia sectorial del Barrio Seguro del Ministerio del Interior. Además, es docente de la Universidad de Lima, la Universidad Nacional de San Marcos y otras universidades en general. Elohim Mona es licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima y tiene maestría en Política de Desarrollo Internacional en Duke University. Además, como becario de Propaz de Rotary Internacional. Adelante. Muchas gracias, Betsabe. No sé si me escuchan bien. Primero quiero verificar si me están escuchando correctamente. ¿Sí? Sí, todo conforme. Buenísimo. Quiero agradecer a la Escuela Nacional de Control por su invitación, a José, buen amigo, y también a Carla, que nos acompaña el día de hoy. En verdad, es para mí un gran gusto estar aquí, además en un tema tan actual, lo cual habla muy bien de cómo la escuela está a la vanguardia de los temas que preocupan al sector público. Entonces, voy a compartir mi presentación, si me permiten. Denme un segundito para hacer el tema técnico. Ok. La presentación.
Listo. Entonces, como dice el título, hoy día vamos a hablar del talento y la educación digital en el sector público. Además, entendiendo talento y educación digital como dos asuntos que vienen de la mano, ¿no? Cómo aprovechar las mejores capacidades, las mejores competencias de las personas, de los profesionales, y cómo potenciarlas a través de la educación digital. Además, en un contexto post pandemia que se ha vuelto para muchos eminentemente digital y para el Estado en particular una necesidad de atender al ciudadano a través de diversos medios, de diversas metodologías e incluso de diversos lenguajes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del servicio público del siglo XXI, además del servicio público del siglo XXI post pandemia. Vamos a conocer un poco a nuestros servidores públicos a través de una investigación que nosotros hicimos desde Civiclass, que es la empresa en la que trabajo y que he fundado y de la cual hablaremos al final un poquito. Hablaremos de la formación digital post pandemia y esas habilidades que se necesitan desarrollar justamente para trabajar en esos entornos digitales. Y vamos a hablar un poco de cómo el talento es una parte esencial, pero que viene acompañada, como la otra cara de la moneda, del tema de la cultura en las organizaciones. Entonces, para empezar, un par de ideas de contexto, ¿no? En el Perú tenemos, según datos de Servir, que probablemente van cambiando en todo tiempo, pero el dato que encontramos más actualizado es de 1.454.000 servidores públicos. Claro, esto no considera a personas que entran y salen del Estado, entonces esa foto puede variar por mes, por año, y además a un conjunto de servidores públicos que a veces están presentes por orden de servicio, ¿no? Entonces, este universo puede incluso expandirse. También incluye este 1,5 millones de personas a docentes, a miembros de las Fuerzas Armadas, a personal médico, ¿no? Todo este gran paquete de lo que llamamos el servidor público, ¿no? Según Servir, tiene este 1,5 millones de personas, que no es poca cosa, estamos hablando de aproximadamente el 5% de peruanos. Y la media salarial de ellos es 2.384 soles. ¿Esto por qué es relevante? Porque, primera idea, ¿no? Para que nos imaginemos que de este ingreso las personas pueden o deben invertir además en su desarrollo profesional, en educación, en capacitación, en entrenamiento, lo cual nos dice que no es una bolsa muy grande. Hablamos de una media salarial porque además estamos incluyendo acá a trabajadores de gobiernos subnacionales, municipalidades muy pequeñas, mujeres, docentes también, y otros que no tienen pues los sueldos que se ganan en otras instancias como en algunos ministerios. Entonces, esa es la situación del servidor público. Ahora, a este servidor público le aterrizan una serie de tendencias globales que se agudizan con la pandemia, ¿no? Y las voy a mencionar además porque algunas pareciera que no tienen mucho que ver con el servidor público, pero como vamos a ir viendo, tienen mucho que ver en última instancia. En primer lugar, tenemos un mundo con una humanidad que es más rica, y con eso no quiere decir que todos sean más ricos, pero que en promedio, respecto al pasado, hay mucho más dinero y mucha más riqueza de lo que había. Pero a su vez es una población que tiene muchas más personas mayores, adultas, que lo que había antes, que había muchos niños, que tiene que ver además por que hay muchos países, sobre todo países en desarrollo, que están teniendo cada vez menos hijos. Tenemos una clase media en expansión,
justamente porque hay un mayor acceso a la educación y aparentemente cada vez va a haber más, pero al mismo tiempo tenemos más desigualdad. Y eso se ha visto, desigualdades entre países y desigualdades dentro del país. Estos problemas son los que va a enfrentar el servidor público de cualquier país del mundo en el futuro. A la vez va a encontrar una globalización más vulnerable porque además tenemos ahora muchos poderes, ya no hay esa bipolaridad que existió alguna vez, de dominio que va apareciendo de China, Estados Unidos que quiere mantener su poderío y la Unión Europea. El servidor público se va a ver envuelto en cómo va a haber ofertas chinas, ofertas estadounidenses y ofertas europeas, como por ejemplo para un gobierno a gobierno, ¿no? A los que conocen el término de estos acuerdos entre países. Y deliberadamente he puesto en rojo la revolución industrial y tecnológica que va a afectar a todos los sectores. No nos escapamos. Y este es un punto que diríamos sí estrictamente va con nuestra presentación de hoy, pero quería evidenciar que es uno de varios puntos. Otro punto que aparece es el cambio climático, la competencia por recursos y más demanda de energía. Atención a los servidores públicos. Se viene toda una competencia mayor por alimentos y agua. No es gratuito que estén subiendo los alimentos. No es solamente un problema de política nacional, también lo es, pero también tenemos un problema global de aumento del precio de los alimentos y el cambio climático, si es que sigue afectando grandes territorios, también va a ir hacia allá. Y finalmente un equilibrio internacional cambiante y de mayor independencia tiene que ver con que una cosa que pasa en China, y un murciélago que se come a alguien en un restaurante, termina generando una pandemia en todo el mundo. Y esto va a seguir así. Entonces, una cosa pasa en un sitio y por la interdependencia que tenemos, termina afectando a otros lados. Este es el mundo en el cual el servidor público tiene que trabajar, atender, valga la redundancia, servir. Y el Perú no escapa a esto. Pero el Perú además tiene sus propios problemas derivados de la pandemia. Uno es desempleo y pobreza. Sabemos que la pobreza aumentó en 10 puntos. Pasamos de aproximadamente 20% a 30% de personas que pueden ser llamadas que viven en condición de pobreza. Y eso también millones de personas que han pasado al desempleo, ¿no? Además en un contexto de informalidad. Tenemos migración e inseguridad, lo cual trae una carga especial para los servicios, porque antes tenías que brindar servicios para 10 personas y ahora para 11 personas, el 10% más, por dar un ejemplo. Y a eso le trae también inseguridad, que es porque servicios no se brindan, la gente con desempleo, y todo esto se amontona para que haya más delincuentes. Inestabilidad política, no tengo que profundizar en eso. Desastres y conflictos ambientales, ya hablé del cambio climático hace un momento, y todo esto además con un capital humano disminuido. ¿Qué quiere decir un capital humano disminuido? Tenemos niños y jóvenes que no han ido al colegio durante mucho tiempo y por lo tanto han perdido oportunidad de aprendizaje. Pero además tenemos jóvenes que ni estudian ni trabajan, entonces lo cual nos reduce esa disponibilidad de personas preparadas o que les va a costar más prepararse. Juntemos entonces los dos puntos que están en rojo. Tenemos una revolución industrial tecnológica que va a afectar a todos los sectores sin distinción y a la vez tenemos un capital humano disminuido. Por lo tanto, de manera, ya si pensamos a escala, de manera agregada, tenemos que generar algún tipo de conexión entre ambos. Y ahí viene la necesidad de invertir durísimo, muchísimo en habilidades para que tengamos personas y profesionales, no solo profesionales, personas y profesionales con el talento suficiente para que puedan responder a las necesidades del Estado en el contexto que acabo de plantear con todas estas problemas. ¿Okay? Esto es para pintar la cancha, digámoslo así.
No sé si podrías, por favor, voy a dejar de compartir para que pasen el primer video que tengo preparado para ustedes, si serían tan amables. Voy a dejar de compartir en este momento. Y ahora sí vamos a un video introductorio que nos permita ingresar al tema de la digitalización y la formación, sobre todo, de habilidades digitales. Muchas gracias. Voy a seguir compartiendo entonces, luego de este video que claramente nos muestra cómo, primero, que el Perú no es el único país que se ha visto envuelto pues en esta discusión sobre las habilidades digitales y el talento, pero quiero remarcar tal vez dos miradas. Antes de ir a la diapositiva, quiero resaltar dos miradas. La primera es una mirada de educación digital, de cómo el Estado provee mejores servicios de educación digital. Y ahí hay todo un mundo, ¿no?, que va aplicado al Perú desde Aprendo en Casa y todos los desafíos que se vienen luego para perfeccionar y mejorar esa respuesta de emergencia. Y estamos hablando no solo de educación básica, sino también de educación superior, y dentro de educación superior, educación técnica, educación universitaria, ¿no? Ese es un mundo. El otro mundo, en el cual yo voy a hacer énfasis hoy, es ese mundo en el cual los servidores públicos tienen que ser parte de la vanguardia de la digitalización, justamente para poder brindar servicios a los ciudadanos, no solamente en materia de educación, sino en cualquier tema, a la altura de las demandas del mundo de hoy. Entonces, nuevamente, tenemos dos miradas. La mirada de cómo el Estado provee una mejor educación digital y con las habilidades y las competencias que se necesitan, y se utilizan los instrumentos tecnológicos para otorgarlo. Ahí estamos todavía en una brecha importante. Y el otro es cómo los servidores públicos somos formados con mejores habilidades y competencias para poder responder a la transformación digital. Ahora, ¿qué desafíos se presentan, ahora sí viendo la diapositiva, para la tecnología digital y la administración pública? Justamente esa transformación digital que requiere la administración pública. El primer desafío que se presenta es que hoy el individuo elige, selecciona y pone en el mercado servicios y empresas. Es decir, antes, en un mundo prepandémico y un poco antes incluso, en la transición entre el milenio y otro, lo que tuvimos es un mundo en el cual el mayor proveedor de servicios era el Estado o grandes empresas. Ahora, gracias a la tecnología que tenemos a la mano, cualquiera de nosotros se vuelve un consumidor, pero a la vez un productor. Y eso es lo que en comunicaciones se llama el prosumidor. Entonces, cualquier ciudadano es a la vez un usuario, pero a la vez se puede volver un proveedor de servicio. Por otro lado, tenemos organizaciones que deben adaptarse a las nuevas expectativas de los ciudadanos, expectativas multicanal, ¿no? Expectativas, sería un filósofo, Bauman, que hablaba de estos desafíos líquidos en el cual las barreras entre las cosas no son tan marcadas, ¿no? ¿Cuál es el espacio público y el espacio privado hoy día si yo en este momento estoy brindando una clase desde mi cuarto, ¿no? Todo eso tiene que generarse porque ahora los servicios ciudadanos ya no necesariamente tienes que ir pues al banco para que se resuelva un problema, sino que tal vez lo puedas hacer desde tu celular echado en tu cama, ¿cierto? Entonces, todo eso es un desafío para las organizaciones porque ese ciudadano ya no quiere salir de su laptop, de su cama, de su casa necesariamente para hacer una cola.
Y luego tenemos un desafío fundamental, que es el de los objetivos tecnológicos instrumentales, que carecen de visión estratégica y que se vincula a uno de los puntos que ven en el gráfico de la derecha. Y es cómo tenemos que dejar de ver la tecnología solamente como un aparato, como un app, sino que empezar a verla como parte esencial de la estrategia. Y eso es un cambio de chip. Y ese cambio de chip tiene que ver con talento y tiene que ver con formación. Porque ese chip no emerge espontáneamente. Ese chip tiene que ser o identificar a las personas y reclutar a las personas que ya vengan con él, o formarlas dentro de la organización, para que pueda la tecnología verse como elemento estratégico de la organización. Ahora bien, pero esto viene acompañado del circulito que vemos arriba, es la resistencia al cambio. Entonces, en muchas organizaciones vamos a ver resistencia al cambio. Pero si en una organización vamos a ver mayor resistencia al cambio, es en el Estado, es en el sector público, ¿no? Por muchas variables, ¿no? Algunas variables pueden tener que ver con la naturaleza propia del Estado, que requiere normas que le permitan decir qué hacer para poder moverse, ¿no? Entonces, limita el ensayo-error. También puede ser una de las razones que hay hay bolsones de tipos de servidores públicos distintos, algunos que procuran estabilidad, otros que ya tienen estabilidad y más bien no tienen incentivos para el cambio, otros que buscan otros objetivos diferentes a el bien público, que también lamentablemente pasa. Entonces, todo eso configura un escenario en el cual el Estado se vuelve el paradigma de la resistencia al cambio. Luego, evidentemente, si vemos en el círculo de abajo, tenemos falta de competencias. Pero eso quería enfatizar. Se dan cuenta que la falta de competencias es uno de varios puntos. La ausencia de estrategia no necesariamente tiene que ver con que un trabajador no tenga la competencia. De repente tiene que ver con que el jefe no la ve. La resistencia al cambio no tiene que ver necesariamente con que un trabajador no tenga la competencia. Tiene que ver con que hay un conjunto de trabajadores, tal vez incluyendo el mismo, que no quiere cambiar. Y luego recién aterrizamos a tener o no tener las competencias digitales adecuadas. ¿Se dan cuenta? O las competencias no digitales, pero que ayudan a trabajar en un mundo digital. Y recién, después de haber discutido la estrategia, el cambio y las competencias, recién hablamos de la complejidad de la tecnología. Pero mucha gente se detiene solamente ahí y dice, no, pues es que ese programa es muy difícil. Entonces se dan cuenta que esa es una de las variables de otras que son incluso más importantes. Pues sigo avanzando. Hace poco el BID hizo una publicación buenísima sobre la transformación digital y el empleo público y sobre el futuro del trabajo en el gobierno, ¿no? Entonces, nos da unas luces muy interesantes. Lo primero es las repercusiones de la transformación digital en el empleo público, es decir, en el trabajo probablemente de muchos de ustedes, ¿no? El primer cambio es que se necesita muchas más personas con competencias digitales, que parece lo obvio, pero no solamente que tengas tú la competencia, sino especialistas, ¿no? El especialista en analítica de datos, el especialista en design thinking, el especialista en ciberseguridad, ¿no? Y ojo que la ciberseguridad no necesariamente es un tema de ingeniero de sistemas solamente. O sea, cuando pensamos especialistas digitales, no pensemos solamente en ingenieros de sistemas. Eso es un error. Cuando pensemos en especialistas digitales, tenemos que pensar en personas que pueden responder a las necesidades del mundo digital. Y muchos de ellos no tienen que ver con sistemas, tiene que ver con innovación, tiene que ver con orientación al ciudadano, tiene que ver con saber investigar, tiene que ver con saber analizar datos, etc. Y lo otro es en el cambio
sea, el primero es tener más especialistas con competencias digitales y en particular especialistas digitales, entendiendo digital no como solo ingenieros de sistemas. Y lo otro tiene que ver con cómo el cambio del trabajo en cada funcionario se va a ir dando. Esa es la segunda repercusión. Primera repercusión, especialistas digitales. Segunda repercusión, cambio en mi trabajo. Ustedes mismos ya lo están viviendo. Yo solamente les estoy diciendo algo que ustedes ya están viviendo. Algo que ustedes probablemente tuvieron que empezar a trabajar desde su casa, empezar a preguntarse ahora cómo voy a firmar ese documento, empezar a preguntarse ahora cómo voy a tener esa reunión, que es tan importante, y cómo voy a hacer tantas cosas en un solo día, porque el mundo es cada vez más ágil y cada vez más dinámico y cada vez más rápido y vertiginoso. Además, que nos enteramos de los problemas mucho más rápido y hay que responder a ellos. Entonces, el segundo es cambio en el trabajo de los funcionarios. Y para eso necesitamos herramientas. Las herramientas sí tienen que ver un poco más con el mundo de la tecnología dura, digámoslo así. Tiene que ver con, por un lado, la digitalización de los... cuál es la mejor palabra para esto? Del servicio al ciudadano. La digitalización de todo lo que estamos entregando al ciudadano. Que antes lo hacíamos con papel, que antes lo hacíamos en persona, que antes lo hacíamos en una cola, como les dije, ahora ya no. Pues tenemos que digitalizar el servicio al ciudadano. Lo segundo es la automatización de la gestión. Y esto es un riesgo también para muchos empleos. Es cosas que ya no vamos a hacer nosotros, sino que va a hacer la máquina. Y como veíamos en el video hace un momento, tenemos que aprender herramientas diversas y habilidades diversas en este mundo digital para poder mantener el empleo. Así de sencillo. Y por último, algo de lo que no podemos escaparnos es la analítica de datos. Y acá tenemos que trascender a las frecuencias que nos enseñaban en la estadística y pensar y la capacidad no solo de verlo, sino de analizarlo, de sacar conclusiones sobre ello. Esas son herramientas de las cuales no nos podemos escapar y que pronto toda institución pública tiene que tener. Y esa institución pública, para que pueda tener esas herramientas, necesita gente que lo pueda hacer. Y finalmente, ¿cómo nos preparamos? Y acá hay dos mundos que vienen juntos y que probablemente combinan justamente los mundos de mi exposición. Por un lado, el gobierno digital. Y por otro lado, la gestión de las personas. No puedes tener un mejor gobierno digital sin una mejor gestión de personas. Como al mismo tiempo hoy la gestión de personas va a depender también del gobierno digital. Pero tenemos que combinar ambos y que sean un todo, un solo paquete. Gobierno digital y gestión de personas. Gestión de personas, reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, meritocracia, crecimiento. Se dan cuenta todos los desafíos que se nos vienen. Y todo eso rápido. Porque probablemente en 6 meses, en un año, las necesidades cambiaron porque las tecnologías cambiaron. Entonces, ¿cómo hacemos rápidamente? ¿Cómo nos ponemos al día rápidamente? Es una gran pregunta. Ahora bien, miren todo lo que acabo de hablar. Y yo les quiero contar que con CiviClass, la empresa de formación digital para servidores públicos que por sacar al mercado en un par de semanas, nos hicimos una pregunta en nuestra investigación que es ¿por qué trabajan en el sector público? Y a diferencia de lo que mucha gente decía, era la gente que trabaja, pues muchos en el peor escenario, porque quiere meter la uña, ¿no? Porque tiene ánimos corruptos. En realidad, la mayoría de servidores públicos están aquí para generar impacto, porque creen que el Estado es un vehículo
para poder generar desarrollo, para poder generar sostenibilidad, para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Quiere generar un impacto al respecto. Ahora ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la educación digital? Tiene que verlo todo, porque si tu objetivo es generar un mayor impacto, tienes todos los incentivos para poder crecer profesionalmente, digitalmente, o crecer profesionalmente a través, gracias a las tecnologías, para poder generar ese impacto. Porque no hay ningún movilizador mayor, más importante, que el ánimo de ir con un solo propósito, una sola causa. Y creo que eso es algo que estamos perdiendo de vista. Y voy a decir algo muy atrevido, ¿no? En este espacio, además, que le pertenece a la cofradía. Y es que si partimos de la premisa de la desconfianza en el servidor público, justificada tal vez por la historia de corrupción y de irregularidades que hemos visto en las gestiones en el Perú, pero si partimos de esa premisa, ¿no le estamos acaso cortando las alas a aquellos que sí están dispuestos a arriesgar para tener un mayor impacto en la sociedad? Dejo esa pregunta en el aire. No tengo una respuesta en este momento y tampoco es motivo de mi exposición, pero creo que es importante hacerla para que nos demos cuenta cómo la transformación digital para un mejor servicio al ciudadano y la formación para ello y el talento que tienes que reclutar, las personas que debes tener para ello, necesitan un propósito, porque su talento está supeditado al objetivo último. Y si cortamos de una u otra manera ese ánimo por la burocracia propia del Estado y la desconfianza a priori, ¿hasta qué punto estamos recortando ese talento? ¿No? Es una pregunta. Una pregunta más operativa es qué redes usan los servidores públicos con los cuales estamos trabajando. Fundamentalmente utilizan Facebook y WhatsApp. Algunos, los más pro, entre comillas, utilizan LinkedIn y algunos, los más jóvenes, utilizan Instagram. Y estas son formas también muy importantes de relacionarnos con los servidores públicos que tienen que ver con este mundo digital y con la captación de talento o la formación de talento. Y cuando ellos buscan cursos, y tal vez le interese esa información a la Escuela Nacional de Control, cuando ellos buscan cursos, lo buscan a través de dos fuentes. O buscan en Google, o buscan en Facebook. O, pero ya en otro nivel, menos gente, muchas menos personas, o buscan en web de universidades, o buscan en suscripciones a boletines. Entonces, yo me pregunto, le pregunto a la Escuela Nacional de Control hoy, pero le puedo preguntar a cualquier otra escuela que es parte del Estado. Le puedo preguntar al mismo Servir. La oferta de cursos que están brindando, ¿están apareciendo en Google? ¿Están apareciendo en Facebook si no te siguen? ¿Tienes una suscripción o un boletín que permite que la mires de manera actualizada? ¿Tienes una base de datos suficiente para que llegue ese curso, que seguramente es muy bueno? Como todo, por ejemplo, como esta serie de conferencias que están teniendo acá a la vanguardia. Pero ¿está llegando a las personas adecuadas a través de los canales adecuados? Esa sí es una pregunta fundamental, ¿no? Y por eso quería poner esa información. Ahora, probablemente, y esto es lo más importante de la investigación que hicimos, ¿cuáles son los principales desafíos para la enseñanza digital a servidores públicos? Miren, si empezamos por la izquierda, que es lo que nosotros hemos encontrado además como la más importante, el problema de la formación digital a servidores públicos no es un problema principalmente de conectividad. También lo es, como lo vamos a ver luego, pero no es principalmente de conectividad. El principal problema, o dicho de otra manera, la principal expectativa que tendrían estudiantes a través de los entornos digitales es que haya docentes de calidad y una metodología adecuada para el entorno digital.
Entonces, incluso con una conectividad limitada, si hay un buen docente y si hay una buena metodología, vamos a poder llegar a nuestros estudiantes. Entonces, no caigamos en el tecnofetichismo de pensar que, bueno, si lo hacemos con Zoom, pero utilizamos animaciones y no, que tengas un buen docente, una metodología y las personas hasta te van a perdonar ciertos problemas de conectividad, porque además a todos nos pasa. El segundo problema, y esto es bien importante también para entender la formación que tenemos que brindar, es el tiempo y la organización. ¿Qué quiere decir esto? El mundo digital nos está consumiendo cada vez más tiempo. Antes, tú salías de tu oficina, llegabas a tu casa, y tu casa era tu casa, y tu trabajo se había quedado en la oficina, con algunas salvedades, ¿no? Pero en general, o te quedas a veces en la oficina hasta tarde, pero luego regresabas y ya tu casa era tu espacio, principalmente para tu familia, o para ti, para tu ocio, o para otros trabajos. Hoy día todo está junto en este mundo digital. Entonces tienes menos tiempo para aprender, tienes menos tiempo para llevar ese curso, porque justamente porque tu jefe que antes te soltaba a las 6 de la tarde, ahora te está mandando WhatsApp para que abras tu computadora a las 8 de la noche, a pesar del apagón digital que marca la ley, ¿no? Es otro tema que creo que debería respetarse además, ¿no? Que es un tema además de control también. Entonces, pero el tema de fondo para esta exposición es lo siguiente. La gente tiene cada vez menos tiempo y requiere cada vez más organización. Entonces tenemos que tener cursos que se adapten a sus tiempos, a su organización o a los diferentes tiempos que tienen durante el día, lo cual nos trae la discusión sobre lo sincrónico y lo asincrónico, lo que haces en tiempo real y lo que haces grabado y puedes compartir. El siguiente desafío tiene que ver con la atención y el consumo digital. Es decir, imaginemos que tienes un buen docente, tuviste el tiempo, estás conectado en este momento, pero ustedes que en este momento están escuchándome ya perdieron la atención sobre Elohim Monar que les está hablando en este momento y por el consumo digital propio están con el celular, están con otra pestaña abierta, han apagado su cámara y están conversando con su esposo, con su esposa que está al costado. Entonces, acá lo tienen a Elohim Monar hablando, pero ustedes están en buen cristiano en otra, ¿no? Entonces, ese es un desafío enorme hoy día para la enseñanza digital. Es cómo mantienes la atención. Esto tiene que ver un tema con tiempos más cortos, ideas más efectivas y por momentos hablar como yo estoy hablando de manera cercana para que pueda llamar la atención en este momento. Y seguramente muchos de los que están acá escuchando o mirando acaban de prender sus cámaras o acaban de cerrar todas las ventanas porque yo acabo de decir que no me estaban atendiendo. Cuarto problema, los temas y su aplicación. Una de las cosas que hemos descubierto en nuestra investigación es que muchos de los temas que se hablan en Lima no le interesa a las regiones. Claro, hay cuestiones comunes, ¿no? Y además acá en la Escuela Nacional de Control lo saben, o sea, sistema administrativo de control, claro, es un tema que sí crítico y que interesa a todo servidor público. Pero hay temas que no son igual de transversales en todos los casos o que están en diferentes estadios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de seguridad ciudadana. ¿De qué sirve hablar de seguridad ciudadana con gente que trabaja en municipalidades? Si vas a hablar de seguridad ciudadana solamente sobre cosas que se pueden hacer en Estados Unidos, o si vas a hablar del CONASEC, pero no, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no vas a hablar de cómo se gestiona mejor un CODISEC, de cómo se gestiona mejor un CONASEC. Entonces hay muchos temas, y eso tiene que ver también, voy a agregar otra cosa, otra problemática, con que se habla mucho de la teoría y poco de la práctica. Entonces, no se conecta no se hace, entonces viene alguien y te va a hablar pues de teoría del Estado, ¿no? Entonces te habla ya, teoría del Estado, tipos de gobierno,
hablamos del alineamiento estratégico, hasta ahí llegamos, ¿no? Y luego, ya cuando vas, ya, pero esto, como todo lo que me está diciendo, lo aplico a mi municipalidad, lo aplico a mi UGEL, lo aplico a mi gobierno regional, lo aplico a mi dirección de transporte, lo aplico a mi oficina de vida en Naucayapu, nadie lo hizo. Pues tenemos un problema que hay cosas, lo voy a decir por una analogía, que para mucha gente está en la nube y no les sirve. No les sirve o porque estamos hablando muy de Lima o porque estamos hablando incluso muy de Estados Unidos, porque vienen profesores de Estados Unidos que estudian en Estados Unidos y luego te enseñan y la mitad de cosas te las dicen en inglés y son cosas que no las puedes aplicar. O hay un problema de aplicación, es decir, ya sé concretamente que estás hablando de cosas que no le competen al estudiante hacer. ¿Se dan cuenta que esto no tiene nada que ver con lo digital? Pero que lo digital puede ser aprovechado para hacerlo mejor, porque te da justamente lo que va a pasar hace un rato, pasar video, hablar con gente de todos lados, pero hay que aplicar. ¿Cómo se resuelve esto? Hablando con estudios de caso. Y finalmente tenemos recién la conectividad y la alfabetización digital. Es un problema también para que la gente se conecte de manera permanente. Por ejemplo, cuando tienes un estudiante de Iquitos, les haber pasado a ustedes, es un problema porque el estudiante de Iquitos lamentablemente no tiene buena internet. Y también tienes un problema de alfabetización digital, es decir, que no sabe utilizar muy bien las tecnologías. Entonces también tenemos que tener cursos ad hoc, además, como la previa para que sepa usar la tecnología que tiene enfrente. Todos estos son desafíos, la docencia y metodología, tiempo de organización, atención y consumo digital, temas y aplicación, conectividad y alfabetización digital, que son importantes para la enseñanza digital a servidores públicos. Si se dan cuenta, solamente uno tiene que ver con los aparatos. ¿Tú crees que me puedas ayudar desde el control con el segundo video, por favor? Voy a dejar de compartir para aterrizar un poco esta idea que acabo de transmitir a través de un video. Este video además que vamos a hacer es de servir, así que estamos aplicándolo a nuestra realidad. ¿Qué tanto está preparado el servicio civil para la transformación digital? Hoy les presentamos Transformación Digital y Empleo Público. Impulsar la transformación digital requiere profesionales altamente capacitados. Para esto, algunos países han creado esquemas de corto o mediano plazo de capacitación de talento del sector privado y han desarrollado profesionales digitales dentro del servicio civil. También se recomienda diagnosticar qué roles serán susceptibles de cambios o de desaparición tras la implementación de una reforma digital. Invertir en capacitación digital extensiva es fundamental para mantener actualizadas las habilidades de los servidores civiles. Otra acción a favor sería fortalecer técnicamente al ente rector del servicio civil y a las oficinas institucionales de gestión de personas. Si quieres descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Una nota sobre ese video, el Servir tiene un boletín muy bueno que te explica algunos documentos en un minuto y luego te genera el enlace para poder revisarlo. Muy buen insumo, justamente hablando de cómo generar nuevas ideas para la formación digital. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ya voy acabando, así que para los organizadores no crean que me voy a... Ahora, para poder movernos en un entorno digital necesitamos fortalecer nuestras habilidades blandas. Y acá me voy a referir a tres, que no son las únicas, pero que son fundamentales. No tienen nada que ver con aparatos, tienen que ver con personas, con cómo nos relacionamos con la gente. Tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con trabajo en equipo y tiene que ver con comunicación.
porque estos tres nos van a llevar a algo que es muy importante dentro de la organización. O sea, las habilidades individuales, el talento que tengamos para el liderazgo, para el trabajo en equipo y la comunicación, van a ser insumos fundamentales para una organización que vaya orientada a resultados, para gestionar adecuadamente la diversidad en una organización, y acá me refiero a diversas, no solamente a diversas capacidades y discapacidades o habilidades especiales, como lo queramos llamar, además de la diversidad étnica, lingüística, que en nuestro país en algunos lugares parece que no hubiera, a pesar de que el Estado debería estar atento a eso, y el aprendizaje constante. Entonces, una organización que es diversa, que aprende y que va a los resultados, requiere gente con liderazgo. Liderazgo quiero decir que sea capaz de llevar a sus colegas hacia el objetivo, trabajo en equipo, que puedas trabajar sin pelearse, y comunicación efectiva, que realmente diga por correo electrónico o en persona o a través de una llamada de Zoom qué es lo que quiere transmitir. Pero nada de esto funciona, y esto es la otra cara de la moneda, si no hay una organización que genere una cultura que pueda ser capaz de desarrollar, catalizar, hacer efervecer los talentos. Mucha gente talentosa simplemente termina impotente ante una organización que en su cultura no le permite innovar, no le permite proponer, no le permite discrepar, etc. Y creo que eso en el Estado está pasando cada vez más en este conflicto que hay entre lo digital y la cultura organizacional, ¿no? Entonces, ¿cómo damos más voz a las personas y cómo les permitimos innovar? Y la pregunta del millón, probablemente sea una de las preguntas más importantes para el Estado, no solamente para el Estado peruano, para los estados del mundo. ¿Cómo nos permitimos el ensayo-error? Con recursos públicos, además, ¿no? Por suerte, esa respuesta no la tengo que hacer yo, esa respuesta tienen que hacer las organizaciones. Bien. Y eso nos trae entonces al tercer video y último video antes de las conclusiones para poder ya ir cerrando. Mi nombre es Carlos Rojas, soy arquitecto regional de soluciones tecnológicas en Latinoamérica para Microsoft. Ayuda a las organizaciones a que adopten tecnologías emergentes para resolver sus más grandes retos. La transformación digital es un proceso que involucra tecnología, procesos y personas para ayudar a las organizaciones a que éstas puedan afrontar este mundo cambiante y este mundo retante. En este tipo de procesos, lo más importante es que todas las organizaciones entiendan que tienen que usar tecnología y además acompañarlo de cambios y optimizaciones de procesos y empoderamiento de las personas. Parte de la transformación digital es un componente de transformación cultural que algunas organizaciones olvidan, pero que es igual de importante. Perú en América Latina es un jugador con mucho potencial y hoy por hoy se encuentra en la primera mitad del ranking, si quisiéramos pensarlo así. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es al buen ritmo económico y macroeconómico que ha surgido en el país en los últimos años y también al talento de la gente. El peruano se caracteriza por la creatividad y la innovación y esto hace que estos componentes representen buenos ingredientes para esta transformación. Si bien es cierto, en todos los sectores o industrias hay organizaciones que lideran los cambios y organizaciones un poco más reacias a la verdad es que en los servicios financieros es uno de los lugares donde la mayoría de organizaciones están buscando este cambio. Principalmente porque saben que hay un gran reto con las fintech y además porque también tienen capacidad financiera para poder invertir. En el otro extremo están los servicios públicos, que sí existen organizaciones, instituciones que lideran el cambio y que lo están haciendo hoy en día, incluso en Perú. Sin embargo, la gran mayoría aún tiene mucha oportunidad para mejorar. El cambio y la incertidumbre es una realidad y todas las organizaciones se están enfrentando a esto, quieran verlo o no. Y por lo tanto, hoy por hoy es un imperativo que todas las organizaciones
nos transformemos para poder ofrecer mejores cosas a nuestros clientes. Gracias. Entonces, la idea fundamental de esta última parte de mi exposición ha sido que, si bien necesitamos personas con habilidades para este entorno digital y formación que se adecue a este nuevo mundo digital, de nada sirve si tenemos organizaciones que son incapaces de transformarse porque tienen una cultura de transformación. Y esto es fundamental desde el punto de vista de que no podemos pedir a las personas lo que no viene también desde el liderazgo de la organización. Por último, comentarles un poco del emprendimiento, entonces, que nosotros estamos sacando adelante, es CiviClass, que es una comunidad de servidores públicos que hace más fácil el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad y crecimiento profesional para construir un Estado confiable, efectivo e innovador. Estaremos saliendo ya en 2 semanas al mercado. De hecho, vamos a tener un curso de bases del gobierno digital, donde José será uno de los docentes, porque además creemos que es fundamental, como ya lo estamos viendo en esta clase, ¿no? Serán cursos de 40 horas, entre sincrónicas y asincrónicas, horas sincrónicas y asincrónicas, y luego vendrán cursos mixtos, es decir, con estrategias de sesiones grabadas, pero a la vez otras que esté con el profesor, herramientas como podcast, tarjetas, que puedan utilizarse incluso desde el WhatsApp, y emplear lo que se llaman nudges, que son pequeños empujoncitos mentales para que la gente recuerde y todo el tiempo está actualizada con lo que hace. En realidad, yo no quiero hacer publicidad, es simplemente para que vean cómo se cumplen varios de los patrones que hemos hablado anteriormente. Conclusiones. Hay cambios globales y nacionales que afectan el talento de la administración pública. El principal desafío de la administración pública en tiempos digitales es humano, adaptación de individuos y organizaciones. La adaptación de la enseñanza digital para los servidores públicos requiere trabajar con docentes y metodología para que sean adaptables, es decir, mientras los docentes y la metodología no se adapten, el resto de cosas se estancarán. Las habilidades blandas son más relevantes que las técnicas: liderazgo, trabajo en equipo y comunicación para tener resultados, para aprender y para lidiar con la diversidad. Y acá digo lidiar con la diversidad porque creo que es importante mencionar que nos hemos acostumbrado a pensar que la diversidad es automáticamente bella. La diversidad es automáticamente conflictiva. La diversidad es automáticamente difícil, porque implica compartir espacio, compartir conversaciones y compartir propósito con personas que no son necesariamente como uno. Entonces entran momentos en los cuales tienes que ponerte de acuerdo y no necesariamente se va a hacer lo que uno quiere que sea. Entonces es difícil la diversidad y por eso es que esas competencias de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación ayudan a lidiar con ella. Y finalmente, la atracción y la formación del talento no alcanzará su máxima potencialidad si no encuentra eco en sus entornos organizacionales y en su cultura. Y eso también parte de las cabezas de la organización. Eso sería mi exposición el día de hoy. Muchas gracias, espero que les haya parecido interesante. Y disculpen si me extendí un poquito. Adelante, Betsabe. Sí, disculpe. Bueno, queremos agradecer por la exposición y vamos a pasar a las preguntas. Vamos a agradecer al señor Alon Monard por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación vamos a pasar a la pregunta del público, la misma que estará presentada por el señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú, y señora Carla Gutiérrez. Adelante, por favor.
Sí, bueno, en principio agradecerte, Elohim, ha estado muy didáctica la exposición. Creo que era necesario fortalecer justamente ese aspecto, ¿no? De la importancia y la necesidad de fortalecer eh, las habilidades digitales, ¿no? A veces estamos en tecnología, en plataformas, y a veces no por un tema de moda, quizás, pero qué necesario es comprender, ¿no? Para qué se utilizan y de qué manera también se puede, digamos, potenciar esto, no solamente para la institución, sino para toda la ciudadanía. Entonces, creo que ese marco que has presentado está bastante, bastante bueno. Eh, Ahora nos han remitido algunas preguntas, a ver, se las paso un poco a comentar. Eh, Nos dicen, muchos puestos de trabajo podrían quedarse como obsoletos ante los nuevos requerimientos digitales. ¿Qué podrías comentarnos, eh, digamos, a lo que nos cuenta también capacitarnos en lo digital, eh, ante esta realidad, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, y lo decía uno de los videos, pero además hay estudios que lo demuestran, los empleos que se van a perder son los que se diría los del el segmento medio. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, hay puestos, la persona que le hace mantenimiento a, a la oficina, esa persona probablemente no se va a ir, porque esa persona que está haciendo, que hace, que lava, la persona que barre, la persona que hace mantenimiento, la persona que hace seguridad, las personas se van a mantener, que tienen habilidades, digamos, no tan desarrolladas. Luego tienes una capa media, que son justamente las habilidades que van a ser reemplazadas, porque se pueden digitalizar. Entonces, estamos hablando ahí de buena parte de la atención al ciudadano, por ejemplo, se digitaliza, ahora lo hacen bots a través de WhatsApp, o lo hace en la llamada telefónica, lo hace una grabación. Entonces, y se dan cuenta que eso es la parte, la franja media. Entonces, lo que tiene que pasar sí o sí, José, es que tenemos que empezar a capacitar a todas esas personas para que puedan hacer otras cuestiones más relacionadas con un segundo nivel, que es análisis, programación, estrategia y todas estas cuestiones que justamente lo que nos diferencia de las máquinas es que nosotros podemos incorporar nuestro talento humano para hacer que la máquina sea mejor, sea más eficiente y cumpla con su objetivo. Entonces, tenemos que pensarlo de esa manera. Todos los trabajos que pueden ser reemplazados por máquinas van a dejar a un conjunto de personas sin oportunidades. Si estas personas no se ponen a pensar cómo más bien ellas pueden hacer a través de habilidades específicas, muchas de ellas habilidades blandas, otras habilidades técnicas, que puedan hacer que las máquinas funcionen mejor al servicio de la gente. Esa es la respuesta que te daría, José. Sí, buenísimo, buenísimo, Elohim. Ese enfoque, ¿no? De necesidad también de poder mejorar este tipo de habilidades digitales. Y también nos preguntan, pero ya bajo otros contextos, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando los jefes, por ejemplo, de entidades, no ven la transformación digital como algo que se viene o que ya está en marcha, ¿no? Y tratan de mantener quizás el trabajo bajo esquemas antiguos. Ahí nos preguntan algunos servidores que quizás ven que sus jefes están un poco ahí medio resistentes, ¿no? Al cambio, a este cambio generacional, a este cambio cultural. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo transformamos organizaciones cuando quien tiene que tomar las decisiones no quiere, no puede o tiene miedo, ¿no? En algunos casos no quiere por diversos motivos, no está preparado,
otros no puede porque no tiene la visión, y otros simplemente porque es parte de ese grupo de gente que le tiene miedo a la tecnología, o tiene miedo a perder su trabajo también, que venga un joven y lo reemplace a él como jefe. A ver, yo creo que hay varias alternativas. Una de ellas es liderar. Cuando digo liderar, no me refiero a ser el jefe o la autoridad. Me refiero a cómo empujar el coche desde tu lugar en la organización y poco a poco, de manera estratégica, inteligente, a través de buena comunicación, a través de transmitir los beneficios para el jefe también, de hacer las cosas bien, porque tarde o temprano ese jefe que no se pone al día va a tener que ser reemplazado y alguien tiene que hacérselo ver, pero obviamente de manera estratégica. Y a la vez con ayudarlo a que pueda incorporar estos elementos. Es una opción, es decir, liderar desde adentro, desde donde estés, que es un proceso no necesariamente rápido, sino lento, y buscar aliados internamente que puedan ayudar también a crear esa sensación. Una segunda, vinculado al anterior, perdón, también tiene que ver con formar al jefe. Es decir, invitar a José Burga a que dé una conferencia y asegurarse que el jefe esté presente para que la vea, ¿no? Esa también es una alternativa. Otra segunda alternativa es simplemente resignarse y cambiarse, si es necesario, de espacio. Y esto es importante porque uno de los puntos que dije, yo no estoy invitando a que lo hagan, pero es una alternativa también. Uno de los puntos que dije es que ahora, a diferencia de antes, los individuos pueden hacer servicios que antes lo hacían las grandes empresas o el Estado. Entonces hoy día, José dice, ¿sabes qué? No he encontrado eco en mi jefe. Estoy inventando. No estoy contando el caso de José, por si acaso estoy inventando. Entonces José dice, no encuentro eco en mi jefe. Bueno, ¿qué hace José? José sale del Estado y desarrolla un servicio GovTech que pueda brindar servicios al Estado para que el Estado a su vez genere mejores servicios al ciudadano. O en alianza con el Estado se brinde el servicio al ciudadano. Entonces José sigue manteniendo su espíritu como servidor público, pero ya no necesariamente está en el Estado. Se dan cuenta, tenemos que trabajar con el Estado. Entonces yo no les estoy diciendo, que renuncia y mira qué pasa. No, también puede haber un espíritu emprendedor ahí que se encuentra que hay cuestiones que desde el Estado en ese momento no se pueden transformar, pues se puede contribuir desde fuera y hay todo un ecosistema emprendedor para hacerlo, que también es una alternativa, José. Entonces te diría, por un lado es liderar desde adentro y por otro lado es liderar desde fuera. No abandonar la causa, pero sales del sistema y desde fuera del sistema abordas el problema y aterrizas con servicios y ayuda y emprendimientos de diferente índole para generar mejor educación digital, como la que yo estoy haciendo, mejores técnicas, mejores procesos, etcétera, etcétera. Excelente, excelente. Me quedo con eso de ser bastante estratégicos, ¿no? A veces hay que tratar de ver de qué manera uno desarrolla, digamos, estas capacidades involucrando, ¿no? Siendo abierto y también sin ir al choque, ¿no? Como se dice, sino darle bastante apertura para poder más bien sumar, ¿no? Ahora, hay otro tema también que nos comentan y seguramente porque estamos, digamos, con asistentes de todo el país y siempre desde las ciudades, ¿no? Nos comentan y nos dicen, en muchos lugares del Perú la conexión a Internet es muy mala, ¿no? Los temas de conectividad son complicados, inclusive es parte de la política de transformación digital, es uno de los pilares de la conectividad. Pero es de la realidad, la conectividad, el Internet es muy malo en provincias, ¿no? En algunas ciudades. ¿Cómo dar ese salto, nos dicen, de lo virtual, ¿no? A lo virtual con esas condiciones? ¿Por dónde se podría empezar?
tengo dos miradas, ¿no? La primera es que lo digital no supone siempre que haya sincronismo, que es el que más consume banda. Es decir, esta clase no necesariamente, si tiene que ser en tiempo real es más difícil porque la persona tiene que estar conectada con una buena señal mientras estamos dándola. Sin embargo, si lo podemos trabajar de manera asincrónica, asíncrona, en el cual alguien va a poder ver este video cuando tenga conexión, o, hablando de cuestiones mucho más complejas, que alguien se pueda descargar una información cuando tenga conexión y no que tenga que ser en ese instante. O sea, pensar que no todo tiene que ser inmediato es bien importante para el mientras tanto, para ir haciendo cosas mientras la conexión no es la ideal. Pero además no tiene que ver solamente con conexión, también tiene que ver con tiempo. No todo el tiempo podemos estar conectados en tiempo real. Entonces, creo que tener enfoque asincrónico, tener un enfoque de que no todo tiene que ser en tiempo real es bien importante. Y para eso la posibilidad de generar entornos grabados, de generar soluciones que te lleguen al WhatsApp, que usualmente es libre de carga, ¿no? Cualquiera tiene un WhatsApp que no requiere mayores datos en su celular, ¿no? Y eso supone además mirar el celular como una alternativa importante en Facebook, en WhatsApp, que es lo que las empresas en el Perú te permiten acceder. Al menos en el Perú donde no hay neutralidad de la red. En países donde hay neutralidad de la red y es más difícil porque no tienes tu WhatsApp gratis. Lo otro ya es más, nuevamente, siempre con una mirada de emprendimiento, con una mirada y esto no necesariamente desde el sector privado, desde el sector privado con fines de lucro, también puede ser una ONG. Yo recuerdo la experiencia de los telecentros de Cedro, no sé si tú las conoces, José. Cedro, la ONG que trabaja temas de prevención del consumo de drogas y de conductas de riesgo, tuvo un proyecto que empezó hace casi 10 años de poner telecentros en diferentes partes del Perú. O sea, Cedro no se encargó de ponerle internet masivamente, pero identificó algunos pueblos remotos de la selva donde no había internet y ellos mismos ponían una antena, se aliaban con privados y proveían una suerte de cabina de internet donde había acceso. En estos pequeños pueblos, esta pequeña cabina de internet, entre comillas, con conexión propia, terminó siendo el espacio ideal para que los niños puedan hacer su aprendo en casa. Porque sin ella no lo hubieran hecho nunca. Entonces, no pensemos la conectividad digital solamente como algo a escala que puede resolver el ministerio, que debe hacerlo, pero eso va a tomar tiempo porque la brecha es grande, sino que mientras tanto puede haber organizaciones, instituciones que pueden poner su semillita y así como organizas una olla común, es igual de importante hoy ponerle su lugar de conexión a Internet. Entonces tenemos que pensar también en el sector social como un proveedor de conectividad. Buenísimo esa parte, Eloy, muy, también nos hace un poquito también, bueno, a mí particularmente, ¿no? Ese ejemplo de las ollas comunes, siempre tienes ahí un ejemplo bien que se queda uno, ¿no? De qué manera podríamos organizar también estos tipos de estrategias. También el Internet es un derecho fundamental, ¿no? Bueno, para ir cerrando, quiero hacer una pregunta y poner un comentario. Estamos justamente con muchos, seguramente servidores, funcionarios de Contraloría, y nos preguntan, ¿no? ¿Cómo gestionar el talento humano enfocado en la transparencia e integridad pública, ¿no? De funcionarios y servidores? ¿De qué manera también podemos gestionar este tipo de talento con este enfoque? Es una pregunta maravillosa. O sea, creo que Contraloría tiene que encontrar
en la gente su contraparte en el control. Y para hacerlo, necesitamos que la información sea pública y que los datos sean lo más públicos posibles. Porque si vamos a ponernos a pensar que Contraloría va a poder sola, con tantos casos en tantos lugares, más bien lo que tenemos que hacer es que la sociedad civil sea socia del control, que entienda los criterios y que ellos mismos busquen información, la bajen, la descarguen, la analicen y digan, no, acá hay un problema, señores, Contraloría, mira lo que acabo de encontrar. ¿No? Entonces, justamente este mundo lo que hace es descentralizar los propósitos, descentralizar las funciones. Y el mundo de hoy digital, no podemos decir que la Contraloría va a tener el monopolio del control. Tiene que identificar cómo genera capacidades en organizaciones, en gente, en ciudadanos, y promueve la transparencia pública, pero con información clara, ¿no? Bien comunicada, no que te digan ya, ¿no? O sea, y datos abiertos. Si me preguntan a mí, ¿dónde está el futuro del control? ¿Dónde está el futuro de la transparencia? ¿Dónde está el futuro de la lucha contra la corrupción? Está en los datos abiertos. Y creo que esa debe ser una de las banderas más importantes de la Contraloría en su propósito tan importante para el país, que es el mejor uso de los recursos y del valor público. Excelente. Sí, y tienes bastante razón. Y eso también creo que lo hemos venido un poco comentando, ¿no? O sea, la importancia de generar estas plataformas de datos abiertos, no solamente para un contexto de fomentar la economía digital, ¿no? Porque de los datos abiertos, las startups, pues bueno, las GovTech son las que, digamos, usan mucho, ¿no? Como plataforma los datos justamente para poder proponer soluciones tecnológicas, sino que creo que paralelamente, así a ese mismo nivel de importancia es el control también, ¿no? El control y la transparencia que se ofrecen a través de los datos, precisamente para poder mejorar los procesos de integridad. Y creo que por ahí también es un tema importantísimo el que tocas. Bueno, Elohim, ya en la parte final nos gustaría un poco, ya como un mensaje de reflexión, hacer quizás un poquito el repaso del por qué la importancia digamos, del enfocarse ahora, ¿no? Como funcionarios de todos estos procesos de modernización, el hecho de poder cultivar esta transformación más que todo cultural, ¿no? Por qué debemos incidir en capacitarnos, en mejorar nuestras habilidades enfocadas hacia lo digital, de repente un poquito de manera de reflexión, y el por qué también digamos, emprendes, ¿no? Este proceso a través de Civic Plus y cuál es el impacto que se va a tener, digamos, o el que esperas, ¿no? Como visión en esta articulación con el sector público. Ya en palabras finales, Elohim. Gracias, José. 2 minutos entonces. Sobre el primer punto, creo que es importante reconocer que la tecnología hará lo que los seres humanos le digan que haga. Al menos por el momento, ¿no? O sea, cuando vivamos en el mundo de Terminator ya será otra discusión. Pero para eso falta todavía bastantes décadas o cientos de años. Así que, mientras tanto, mientras las tecnologías hagan lo que el ser humano le dice que haga, lo más importante de la transformación digital y de la transformación tecnológica es las capacidades humanas para justamente gestionar qué es lo que van a hacer las máquinas, qué es lo que va a hacer la tecnología, qué es lo que va a hacer la aplicación. Y en ese sentido, para poder hacerlo, necesitamos procesos de formación, no solamente tecnológicos como duros, sino también blandos de cómo los seres humanos nos relacionamos y pensamos mejor. En resumen, la transformación digital es un asunto humano, no es un asunto tecnológico en primer lugar. Lo digital es un apoyo. En segundo lugar, y eso a tu pregunta,
los procesos educativos también se han transformado. Y los servidores públicos también merecen una oferta de formación y de capacitación y de crecimiento profesional acorde a estos tiempos. Y no solamente los servidores públicos de Lima en un país tan descentralizado, sino que la tecnología nos permite justamente descentralizar capacidades y cerrar brechas. Y ahí se encuentra justamente el corazón de Civiclass, que es la posibilidad de utilizar la tecnología para que la formación a servidores públicos sea democratizada y para que todos tengan acceso a cursos que les sirvan, pero además de acuerdo a sus necesidades, cortos, directos, ¿no? Y poco a poco ir adaptándonos. Uno, a cursos más asincrónicos. Vamos a empezar sincrónicos, contradiciéndome todo lo que he dicho por un tema de salir con un producto lo antes posible para poder testear. Y luego vamos rápidamente, queremos virar al mixto, que es sincrónico con asincrónico. Queremos expandirnos en temas y queremos, tal vez en el segundo año, empezar a probar en otro país y empezar a expandirnos, porque además tenemos que pensar, como lo dije al inicio de mi exposición, que ya no vivimos en un mundo de estados-nación, sino que vivimos en un mundo completamente globalizado e interdependiente, y no podemos pensar ya solamente en el Perú. Tenemos que pensar en otros lugares y adaptarnos a sus realidades, a sus condiciones, a sus necesidades. Hacia allá estamos bien. Buenísimo, Eloy. Nada, agradecerte nuevamente por tu participación a nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría, de GovTech Perú. Ha sido un lujazo contar contigo en esta oportunidad, con este tema tan importante como seguramente va a seguir siendo, ¿no? El fortalecer el talento y la educación digital en el sector público. Agradecerte nuevamente, Eloy, y bueno, ya estamos seguramente en otra oportunidad también compartiendo otros espacios similares. Adelante, Elizabeth. El gusto es mío, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación del señor Eloy Mona Rivas y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como a la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar. Muchas gracias a ustedes. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana, 23 de septiembre, a las 7 de la noche, de la Conferencia Magistral Modernización de la Gestión Municipal y Transformación Digital de sus ciudades, que estará a cargo el señor Jorge Tello y Julio Granados. La Escuela Nacional de Control ha lanzado para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones públicos-privadas. Curso MOOC en Sistema Administrativo del Estado, curso MOOC en Políticas Públicas y Gestión de Valor Público, y el curso MOOC en Invierte.pe. Estos nuevos cursos MOOC inician el lunes 27 de septiembre y por mayor información visite nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación deben cumplir con las condiciones de participación y de ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización de su evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con nuestras capacitaciones gratuitas. Muchas gracias a todos por su asistencia y tengan con todos muy buenas noches.